las penas crueles, las penas que no justifican su severidad, o los tipos legales que no tienen ninguna trascendencia en nuestro mundo, pues no deben existir. Esa es un poco la idea. Entonces, el legislador se detiene cuando uno le opone como argumento de que cierto tipo de norma en realidad va a actualizar procesos de desmembramiento de la dignidad de la persona humana, o que vía las normas toleren situaciones que también afecten la esencialidad del ser humano. Imaginemos que se le ocurre a alguien decir: sí, vamos a admitir la tortura como un medio probatorio, o las coacciones como medio probatorio. En realidad eso no podría ser sustentado si nosotros nos apoyamos solamente en el argumento de la dignidad de la persona. Con lo cual yo creo, a diferencia de lo que ocurrió en los años 80 con este planteamiento del profesor Santiago Mir, que sobre todo tenía una visión política, que eso por supuesto es muy importante, una visión política. Yo creo que hoy día tenemos que tener, aparte de la visión política, también una visión ética de cómo deberíamos intervenir u oponernos a posibles intervenciones jurídico-penales que afecten o que tiendan a cosificarnos, es decir, a convertirnos en una cosa. Y tenemos el ejemplo de la mano, que no podemos cerrar los ojos. Es cierto que no se ha realizado en nuestro país, se realizó en otro país, pero por ejemplo las prisiones de Guantánamo representan precisamente eso, la destrucción de la dignidad de la persona humana en varios de sus aspectos. Ustedes saben que son musulmanes, que son personas religiosas, que son personas pudorosas, que son personas que no están acostumbradas a escuchar música estridente, que tienen toda una connotación o una concepción del mundo, y fueron tratados de una manera vergonzosa, los desnudaban, les ponían música estridente, los han torturado, los han dañado sus aspectos de religiosidad, etc. Eso no se puede. Y además, al ser declarados enemigos, eso también tiene que ver con la teoría de los derechos del enemigo, ¿no? Y la Corte Suprema de Justicia norteamericana no les concedía ningún derecho. En síntesis, yo creo que este argumento, que probablemente ha estado ahí siempre, probablemente ha estado y se ha apoyado mucho en lo que es puramente el derecho constitucional, hoy día puede ser reconstruido para evitar, como les digo, que las ciertas parcelas punitivas terminen invadiendo nuestra existencia. Con lo cual podemos determinar de que se trata de un principio. Y como es un principio, afecta a todo el ordenamiento jurídico, y como es un principio, puede tomar diversas formas, porque finalmente sus formas son de carácter protectivo, tiende a una mejor cohesión. Claro, si nosotros todos admitimos el valor supremo de la dignidad de la persona humana, realmente vamos a tener una mejor cohesión interna, y si es juridizada, con mayor razón. Porque cuando es juridizada, absolutamente uno no la puede invocar con esta finalidad. ¿Alguien desea preguntar? Yo le contesto, no tengo ningún problema. Pregunten lo que deseen, no tengo ningún problema. Me preguntan, yo no siento que me interrumpen, todo lo contrario, podemos hacer más ágil este conversatorio.
tiene que ver con la persona misma, es el planteamiento de la autonomía ética de la persona, que se transforma en el libre desarrollo de la personalidad. La Constitución, aunque no lo dice de forma expresa como ocurre en la Constitución española, al declarar la dignidad y la libertad, está declarando no la tolerancia, es un término peyorativo, está declarando el reconocimiento general del libre desarrollo de la personalidad, intrínsecamente de las autonomías éticas de las personas. ¿Esto qué significa? Que una persona en relación a otra persona no puede establecer criterios que tiendan a segregar, marginalizar a los sujetos. Y desde el punto de vista de la aplicación del derecho penal, hay un mensaje bien claro. El derecho penal no puede crear delitos que afecten el libre desarrollo de la personalidad. Por eso que no puede existir el delito de homosexualismo u otros delitos que tengan connotaciones morales. No podría haber un delito de la religión. Y entonces, cuando se utiliza este criterio, en realidad lo que se hace es detener el sistema y establecer, como le digo, no procesos de tolerancia. Porque ¿quién es A para decir que tolera a B porque tiene una opción sexual distinta? Crearía una relación como absolutamente una de superioridad, y eso quebraría la idea de la igualdad que la vamos a ver en la ley. Es que no existen esos conceptos. No se puede pensar, nos vamos a tolerar. No toleramos a nadie, somos sus pares y tenemos que respetar sus concepciones del mundo. Y entonces el derecho penal también tiene que respetar las concepciones del mundo que puedan tener las personas. Y de esa perspectiva, entre paréntesis, le plantea un mecanismo de prohibición. ¿Y cuáles son estas prohibiciones? Que el legislador no cree normas que afecten el desarrollo de las personas. Por ejemplo, si unos padres de familia deciden no mandar al colegio a sus hijos y educarlos ellos a través de ellos mismos o contratar profesores, pues eso hay que respetarlo. O si a alguien se le ocurre, en nuestro país eso realmente es extraordinario, practicar algún tipo de fe religiosa, por muy especial que sea. Imaginemos que alguien aquí comienza y crea la sintología, o como ocurrió en Argentina hace un tiempo atrás, que crearon toda una iglesia considerando a Maradona como el dios. Bueno, el fanatismo de los argentinos se conoce, una parafernalia y iban con las fotos de Maradona. Pues eso no es que haya que tolerarlo, sino solamente es expresión del reconocimiento jurídico también de que las personas en este mundo pueden hacer lo que quieren hacer siempre y cuando no toquen las puertas del derecho penal. Y como las conductas del derecho penal son conductas adjetivadas, son fácilmente perceptibles, ¿no? El hurto, el engaño, o la afección a las libertades, etcétera, etcétera, muy visible, no hay mucho problema en percibir cuando nos encontramos ante una norma de estas dimensiones y cuando no. Pero ¿cuál es la regla? ¿Y cuál es el sentido? El sentido es que no podemos crear un sistema punitivo precisamente para imponer cierto tipo de categorías éticas o morales a un sector de la población. Es decir, el derecho penal no puede ser un instrumento en ese sentido. Y esta es una enseñanza histórica
Todo lo que les estoy hablando viene de la segunda gran ola que ha influenciado el derecho penal. La primera gran ola fue, como les dije antes, la Ilustración, el pensamiento de los ilustrados, de los enciclopedistas, de estos filósofos como Manuel Kant, Hegel, etcétera, etcétera. Y esta segunda ola del derecho penal que tenemos a la mano y que utilizamos viene posguerra, post Segunda Guerra Mundial, porque después que se verificó unos comportamientos inimaginables de una cultura occidental, estos procesos intensos de segregación, de genocidio, de destrucción de los mundos que estaban a su alrededor, esta reconfiguración de las relaciones, donde ya no era un hombre respecto a otro hombre, sino era un hombre respecto a su enemigo, y se imponía la superioridad bélica, y porque además ellos mismos se autoproclamaban, ¿no?, como los líderes de la humanidad, y aparecieron estos absurdos de las razas superiores, etcétera, etcétera, con la finalidad, ¿no? Entonces ya abandonan el derecho para colocarles categorías ideológicas. Y entonces ya no podemos nosotros defendernos del derecho, porque no existe el derecho, existen categorías ideológicas. Y así han justificado. Ha habido épocas en que justificaban la muerte de las personas enfermas, daban órdenes, vayan a los hospitales, si estos no están sanos, ¿no?, para el trabajo, no están sanos, pues ordena su desaparición. Y no crean que fue solamente contra otras razas, que no sé si realmente se puede hablar de raza, porque está ya científicamente demostrado que todos tenemos algo de africano y de asiático esencialmente. Pero se hablaba en ese tiempo porque no se puede comprobar, porque las ideologías son creaciones que se intentan oponer al derecho, cuando el derecho, también por esta tradición liberal, es racional y razonable. Es racional y razonable. Eso es el derecho. Y entonces, desde esta perspectiva, después de esta ola gigante, se dieron cuenta también, paralelamente, de la importancia de la afirmación de la dignidad de la persona humana, y como consecuencia de ello, casi todos los tratados, etcétera, etcétera, se comenzaron a vincular y a repensar en la persona y no en los viejos intereses predominantes de los estados, que además no hay que olvidar que antes de la Segunda Guerra Mundial todos los estados tenían la misma pretensión de ser hegemónicos e imperialistas. Y como no se repartieron bien las colonias, terminaron en guerra. Y la pagamos los menos favorecidos. Los africanos, una parte de los asiáticos donde también hubo guerra, por supuesto nosotros los latinoamericanos. Pero bien, como los pueblos van desarrollando, se van creciendo, van reafirmándose, aunque mucha gente ha pensado que nos hemos copiado las normas, pero en realidad no es solamente haber tomado normas, sino de haberlas rediseñado conforme a nuestra sociedad. Y eso es bastante entendible, porque si nosotros nos miramos hacia atrás, ¿no?, nuestro modelo existencial, pese a que somos una multitud de pueblos, de lenguas, de formas y de costumbres, la directriz está formulada en el sentido judeo-cristiano occidental. Por eso que casi todo el desarrollo normativo, todo el desarrollo del derecho está vinculado al pensamiento judeo-cristiano occidental, que es el pensamiento alemán, que es el pensamiento francés de la época de la codificación, sobre todo en temas civiles, después toda la influencia de los españoles en nosotros, y eso no nos quita ni nos da más, simplemente reconoce cuáles son nuestros procesos de relación y nos diferencia de otros procesos de relación y también de otros intereses. Por eso, que cuando nosotros hablamos de las autonomías éticas y el libre desarrollo de la personalidad, lo hablamos también como un principio, como un punto de referencia para que no seamos invadidos en
nombre de la ley penal, sino que cualquier norma, en realidad cualquier norma, no debe implementar los mecanismos que decodifiquen la ética, la percepción del mundo que pueda tener cualquier ciudadano en este país. Y desde ese punto de vista, también es un buen argumento para oponerle al hipotético, legislador extremado, abusivo, exagerado. Entonces, esa es la segunda perspectiva. Tenemos la seguridad jurídica, tenemos la dignidad de la persona humana y esta línea que es el libre desarrollo de la personalidad. Entonces tenemos como un triángulo. Y con ese triángulo podemos dar el siguiente paso, que ya está o viene de la mano de lo que es la ley penal propiamente dicha. Es decir, cuáles son sus reglas. Históricamente, como le dije al iniciar este conversatorio, históricamente casi se ha intentado reducir todo al tema del principio de legalidad. Y bueno, hay que admitir que el principio de legalidad ha tenido mucho peso constitucional y una larga tradición en nuestro país, y salvo el fenómeno criminal de la época de la corrupción, que fue en el momento, creo que históricamente habría que volver a ese punto, fue el momento en que los jueces y la sociedad peruana se dio cuenta que su instrumental punitivo, es decir, todas sus normas, no tenían capacidad ni alcance para poder intervenir en estos casos lamentables, tristes, de corrupción del Estado hacia su población, hacia afuera. O sea, es cierto, es inimaginable pensar que se había estructurado mecanismos casi como agencias de corrupción en nuestro Estado. Entonces no teníamos cómo intervenirlo porque eran nuevas formas de criminalidad. Ya no era el clásico autor, el funcionario público, había una larga lista de colaboradores, y entonces el derecho penal de una u otra manera en nuestro país se resintió, pero no llegó a colapsar. No teníamos normas procesales que rápidamente le permitieran a los fiscales, a los jueces tomar decisiones, ordenar detenciones, ¿no? Evitar que los dineros salgan del país o evitar que los dineros pasen a manos de terceros, ¿no? Con esa rapidez que manejaban con todos los bienes, porque claro, el objeto de la corrupción está centrado básicamente en temas patrimoniales, y se vieron obligados a crear lo que se denominó un sistema anticorrupción. Claro, era una buena salida en búsqueda de soluciones razonables, y posteriormente se implementaron algunas normas que aún no están vigentes y que han sido de gran importancia. Pero lo podemos decir, como necesidad nos agarraron desprevenidos. No estábamos previstos para una entidad criminal de esas dimensiones. Y no solamente era el daño patrimonial, sino sobre todo era el daño institucional y paralelamente el daño económico. Pero si sacamos una breve conclusión, debemos también admitir que nuestro sistema judicial envió por primera vez a las cárceles comunes, a comandantes generales del ejército, ministros, altos funcionarios, y pudo intervenir miles de millones porque reorganizaron rápidamente toda su estructura. Pero esto nos dejó pues un problemita, como suele ocurrir cuando se comienzan a pensar a partir del concepto de la justicia penal corporativamente, es como una empresa. Entonces las empresas tienen fines y objetivos y toman decisiones con fines y objetivos. Cuando se toman decisiones con fines y objetivos desde el punto de vista corporativo, en realidad la norma no puede convertirse en un obstáculo, los mecanismos probatorios tampoco,
y aparecen inicialmente de una manera tenue y luego mucho más marcada, ya no desde el punto de vista probatorio de los indicios. También aparecen ampliaciones de la norma, de los contenidos, y finalmente hay, podríamos decir, una pequeña, no voy a exagerar, una pequeña degradación de esta conceptualización. Por ejemplo, cuando se coloca la presunción por encima del indicio, o cuando se coloca la extensión de la norma por encima del concepto restringido de la norma, que está vinculado sobre todo al principio de ley cierta o al principio de legalidad. Fíjense ustedes que el Tribunal Constitucional, por ahí recuerdo que en sus sentencias, llegó a esta conclusión, porque la Constitución peruana habla no solo del principio de legalidad, sino de ley cierta, o principio de determinación de la ley penal, que quiere decir que la ley está claramente descrita. Entonces ellos llegaban a la siguiente conclusión, que el lenguaje no permite necesariamente una certeza. Si el lenguaje no permite una certeza, tenemos que entender razonablemente de que es posible interpretarla en más de un sentido. Y si es posible interpretarla en más de un sentido, es jurídicamente aceptable ese tipo de interpretación. Con lo cual le están concediendo a los jueces, obviamente, por cierto, la posibilidad de crear mecanismos analógicos al momento de la interpretación de la norma. ¿Y dónde vino la crisis? ¿Dónde vino la crisis? La crisis vino con el caso de Montesinos. Ustedes deben recordar que Montesinos no era el representante del SIN, del Sistema de Inteligencia Nacional, era un general. Sin embargo, él disponía de todos los fondos y él era un asesor F5. Y la ley decía que solo se va a sancionar a la persona a la cual se le han entregado los bienes. Entonces, si él no se le había entregado oficialmente los bienes porque era un asesor, los bienes tenían que responsabilizarse, en este caso al presidente del SIN, que era un general. Entonces quedaba un vacío para los jueces. Y entonces sobre la marcha, yo creo que fue una solución aceptable desde el punto de vista, como vamos a ver, el harm principal del daño social. Ellos extendieron el peculado no solamente al que tenía normativamente los bienes públicos, sino también al que los tenía fácticamente. Que eso no está en la ley. Porque la ley dice que solo puede responder aquella persona, aquel funcionario que tiene una vinculación directa con los bienes que se les han encomendado a su custodia, una cosa así. Bueno, entonces eso le permitió extender un poco, pero bueno, eso también los ha llevado y lo sigue llevando, como dije al iniciar también el conversatorio, lo sigue llevando a creer que la fuerza no está en la ley, sino que la fuerza está precisamente en los procesos de interpretación. Ese temor ya existía más o menos en 1930, porque Hans Welse, este famoso profesor de la Universidad de Bonn, filósofo del derecho, dijo que el peligro del principio de legalidad estaba precisamente en la forma y en la descripción de los tipos abiertos. Históricamente, los profesores de derecho penal dicen sí, hay algunos casos en que quedamos en manos del juez, por ejemplo, qué cosa es pudor, cosas por el estilo. Eso es cierto, ¿no? Porque el concepto de pudor es un concepto que tiene que ser llenado en cada caso concreto. Pero claro, esto era desde la idea, desde la perspectiva simplemente del lenguaje, de los contenidos del lenguaje, y que no podían quedar fijos. Gustavo Pozo también dice, no, o sea, la ley cierta no es un principio general o absoluto, es un principio relativo. Porque, bueno, además también
lenguaje, el español, por muy rico que sea, no puede expresar muchas situaciones de manera contundente y definitiva. Por ejemplo, el concepto de dolor. Nosotros podemos utilizar, sí, qué dolor, pero la entidad del dolor no la podemos describir porque hay gente que les afecta profundamente, pero no existe una palabra que pueda describir ese dolor profundo, tenso, desgarrador. Y entonces utilizamos así líneas de lenguaje que comunican, pero que no expresan necesariamente todo. Sobre todo en el mundo de los sentimientos o en el mundo de las comprensiones. Claro, en los procesos de comunicación obedecen a las comprensiones y a la definición. Por ejemplo, en el lenguaje mapuche, bio, no es bio, es bio, que es el nombre del río más grande de Chile. El rumor de aguas, poético incluso, pero bio está científicamente demostrado que las palabras no grafican siempre los procesos de comunicación. Y el otro gran fenómeno que acaba de ocurrir es que los procesos de comunicación se han acelerado y han cambiado. Por ejemplo, en la actualidad las personas jóvenes, los más jóvenes, tienen un lenguaje que está muy vinculado a todo este tema de la cibernética, a todo este tema de la computación, etcétera, etcétera. Y ya están apareciendo verbos, enteado, cosas así. Entonces, la fluidez, cómo va mutando el lenguaje, impide necesariamente fijar, porque imagínense usted cuando se hace una norma, imagínense que sea una norma de tenga que afectar el sistema bancario, puede ser que cuando se quiera aplicar ya ese contenido no exista como tal, y que existan nuevos contenidos y los buenos abogados dirán, bueno, pero eso no obedece al principio de legalidad y en consecuencia usted no lo puede aplicar, pese a que existen otros valores que todavía no hemos logrado desarrollar y que ahora lo vamos a ver. Entonces, el principio de legalidad, haciendo una breve conclusión, ya está pues pisando está ya en los últimos escalones al borde de una crisis. Pero si llegamos a una crisis desde el punto de vista del principio de legalidad, paralelamente vamos a llegar a una crisis de seguridad jurídica. Entonces tenemos que replantearnos el contenido o reinterpretarlo también desde el punto de vista constitucional y desde la perspectiva de la seguridad jurídica, porque el principio de legalidad no solamente es que la ley sea previa, también tiene prohibiciones, no se puede retrotraer, no se puede crear analogía, etcétera, etcétera, no se pueden hacer interpretaciones extensivas de la norma, no se pueden cambiar el núcleo de la antijuricidad, etcétera, etcétera. Pero esos temas no han logrado un gran desarrollo porque históricamente, y esto también hay que admitirlo, la Corte Suprema de la República nunca se ocupó de crear los contenidos de las normas del Código Penal. La Corte Suprema en los últimos tiempos ha resuelto algunos problemas dogmáticos, pero históricamente no ha sido así. Históricamente se han detenido en la primera parte, o sea, en la lectura simple de la ley, y nunca han desarrollado todos los procesos de antijuricidad, de culpabilidad, de inculpabilidad, etcétera, etcétera. Y entonces eso ha creado una marcada desconfianza. Los legisladores tienen desconfianza de los jueces. Y les voy a dar un ejemplo, como esto voy a hacer en pausa. Cuando nosotros revisamos la legítima defensa ha sido totalmente modificada. Tiene dos características. Le dice un juez, te voy avisando que proporcionalidad no es pistola por pistola, cuchillo por cuchillo. Proporcionalidad
se tiene que ver conforme a esas circunstancias concretas. Y número dos, cuando alguien plantee que lo que ha realizado es un acto de legítima defensa, no se te va a ocurrir mandarlo de frente a la cárcel por el resultado muerte. Previamente tienes que valorar que efectivamente el hecho, para poder determinar si se dan las condiciones o los requisitos que señala la ley respecto a la legítima defensa. Porque hay legítimas defensas incompletas y hay excesos en la legítima defensa, pero siempre son legítimas defensas. ¿Qué es lo que ocurría? Y esto fue un hecho bastante escandaloso hace unos años atrás, además un gran abogado, el profesor Amoretti, estuvo defendiendo a un señor, a un empresario que se estuvo defendiendo, disparó, no lo mató, lo lesionó y lo mandaron a la cárcel. Y al agresor se fue a la clínica. Y entonces se creó una corriente en el sentido que esto era totalmente injusto, y eso puso en evidencia que la sociedad ya dudaba de sus jueces, porque los jueces están, digamos, supongo que es parte de nuestra educación, siempre están mirando los resultados. Ah, se murió, entonces tú eres el responsable. Cuando el derecho es todo lo contrario. El derecho, como es un proceso de imputación, primero revisa la norma y al final tiene en consideración el resultado. Pero aquí se han invertido las formas de acceder, ¿no?, a los problemas concretos. Y entonces esa desconfianza, ¿no?, hace que nuestras leyes comiencen a crecer, porque lo está condicionando. No lo vas a mandar a la cárcel, te voy a decir qué cosa es proporcionalidad. Y si usted lo lee en su código penal, se va a dar cuenta que se lo han hecho. Vamos a hacer un breve descanso.